Un bloque de 4.00 kilogramos es empujado contra el techo con una fuerza constante de 85.0 newtons, como se muestra en la figura. El bloque acelera hacia la derecha a 6.00 metros sobre segundos al cuadrado. Determina el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el techo. Bien, así que aquí tenemos la situación. Vemos la fuerza que vamos a llamar F, presionando el bloque contra el techo. Esa fuerza tiene un valor de 85 newtons. El bloque tiene una masa de 4 kilogramos. La aceleración ocurre hacia la derecha a 6.00 metros sobre segundos al cuadrado. El ángulo de inclinación de la fuerza es 55 grados y nos piden el coeficiente de fricción cinética. Primero vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque. Tenemos la fricción, F sub K, el peso del bloque, W, y la fuerza normal que el techo ejerce sobre el bloque hacia abajo. Procedemos ahora a hacer un diagrama de cuerpo libre para el objeto. La fuerza F está empujando el bloque, ¿verdad?, hacia arriba, así que en este diagrama quedaría a un ángulo de 55 grados respecto al eje horizontal, algo así. El peso hacia abajo, la fuerza normal también hacia abajo, y la fricción cinética hacia el lado izquierdo. Debemos ahora descomponer el vector F, así que hacemos un diagrama que muestre tal descomposición. Así que aquí está el eje vertical, eje horizontal. La fuerza F tiene componentes Fx hacia la derecha, Fy hacia arriba. Tenemos también el peso W hacia abajo, la fuerza normal Fn hacia abajo y la fricción hacia el lado izquierdo. Así que añadimos, para completar el diagrama, la convención de signos. Hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia arriba, positivo. De una vez vamos a escribir aquí los componentes. Fx es igual a F por el coseno de ZF. Y Fy es igual a F por el seno de ZF. Más tarde usaremos esos componentes a la hora de calcular la normal, la fuerza de fricción, etc. Procedemos a aplicar la primera ley, la segunda ley de Newton. La suma de las fuerzas en X es igual a M por AX. De aquí tenemos que Fx menos fricción cinética va a ser igual a M por AX. Y por lo tanto, podríamos despejar para la fricción cinética. F sub K va a ser igual a Fx menos M por AX. Así que aquí tenemos la primera de las ecuaciones. Si ahora hacemos la suma de fuerzas en Y, esto es igual a M por AY, pero note que como el bloque está contra el techo y no se despega del mismo, su estado de movimiento no cambia en esa dirección, la aceleración entonces es 0, y tenemos que F sub Y menos fuerza normal menos peso
que es igual a 0. De esta expresión podríamos, ¿verdad?, obtener la fuerza normal como igual a W menos F sub Y. Así que tenemos una expresión para la fuerza normal en términos del peso y el componente Y de la fuerza F, y una expresión para la fuerza de fricción cinética tomando en cuenta la aceleración, la masa y el componente X de la fuerza F. Lo que procede ahora es calcular cada uno de estos. Así que F sub X, F sub K va a ser igual a F por el coseno de ZF, ¿verdad?, como escribimos aquí, menos M por AX. Y podemos sustituir los valores numéricos. Esto sería igual a 85.0 newtons coseno de 55 grados menos la masa, que es 4.00 kilogramos, por la aceleración, que es 6.00 metros sobre segundos al cuadrado. Así que obtenemos para F sub K el valor de 24.8 newtons. Aquí tenemos el valor. Esta sería la fuerza de fricción cinética entre el bloque y el techo. Si ahora usamos la ecuación para la fuerza normal, esta ecuación es W, que es M por G, menos Fy, que lo vemos aquí arriba, sería F seno de ZF. Así que tendríamos 4.00 kilogramos por 9.80 metros sobre segundos cuadrados menos 85.0 newtons por el seno de 55 grados. Obtenemos, por lo tanto, la fuerza normal igual a 30.4 newtons. Y usando estos dos resultados podemos finalmente calcular el coeficiente de fricción cinética, dado que por definición F sub K es igual a mu sub K por la fuerza normal. Note que podemos sustituir la fuerza normal aquí, la fricción cinética aquí, y obtenemos el coeficiente. Por lo tanto, despejando esta ecuación, sabemos que entonces mu sub K es igual a la fuerza de fricción cinética sobre la fuerza normal en magnitud. Esto es igual a 24.8 newtons dividido entre 30.4 newtons. Obtenemos como resultado entonces mu sub K igual a 0.814.